Y ya estás con tu Biblia ahí en Romanos. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por esta noche y por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu verdad, a recibir con gozo y, Señor, la palabra que tú has puesto delante de nosotros. Haz tu obra en nuestras vidas, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, te voy a confesar algo. Estuve pues toda la semana estudiando esta porción y toda la semana venían a mi mente dos probabilidades. Una, hacerlo complicadísimo porque es muy profundo este tema, y la otra, hacerlo casi como un devocional, súper sencillo, súper superficial, por decirlo de alguna manera, como si la palabra pudiera ser superficial. Y la verdad es que siempre sé dónde vamos a empezar y dónde vamos a terminar. Pero el día de hoy hice una escala a la mitad y dije, ok, si de plano no llego al final, aquí nos vamos a quedar. Así que espero que terminemos. Pero no quise correr porque hay un par de cosas muy importantes y otras no tan importantes, pero sí interesantes, que a lo mejor es una buena oportunidad para tocarlas, porque el capítulo se presta para eso. Y pues, dicho todo esto, ya me curé en salud. Entonces, versículo 28. Romanos 8 es, les decía, uno de los capítulos más gloriosos de la palabra. ¿No? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, toda la escritura. Pero, ¿estás de acuerdo conmigo que hay ciertos capítulos que son un eje en ciertos aspectos? Génesis 1, por ejemplo, Génesis 22, Romanos 8, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 13, Efesios capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero este es uno de esos capítulos, Romanos 8 es uno de esos capítulos especiales que además trae mucha luz y mucha esperanza a nuestra vida. Fíjate, comenzó diciéndonos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y vamos a terminar entendiendo que no solo ninguna condenación hay, sino que no hay posibilidad de separación para los que estamos en Cristo Jesús, lo cual es un consuelo también a nuestras vidas. La semana pasada vimos que hay aflicciones en este tiempo. Y ante estas aflicciones vimos 3 gemidos, ¿te acuerdas? Un primer gemido que viene, que se escucha alrededor de nosotros, la naturaleza gimiendo por ser restaurada. Un segundo gemido dentro de nosotros mismos gimiendo por esta adopción, por este nuevo cuerpo que sabemos que vamos a tener. Y un tercer gemido a favor de nosotros, que es el Espíritu Santo gimiendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Y en el capítulo 28 vamos a ahora profundizar en este asunto de las aflicciones por las cuales gemimos. Y dice el versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y este puede ser, después de Juan 3:16, que es el versículo que todos se saben para compartir el Evangelio. Probablemente es el segundo versículo más memorizado de la Biblia porque provee esperanza, ¿no? Siempre que vemos que alguien está con problemas, les recordamos: acuérdate que la palabra de Dios dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me corrieron de la chamba, no te preocupes, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, vas a tener un mejor trabajo. Me tronó mi chava, no te preocupes. Y siempre tenemos esto en mente, pero el día de hoy quisiera que lo entendiéramos en el contexto en el que se está hablando. Y lo primero que vemos y que Pablo describe es: sabemos. No dice creemos, o nos imaginamos, o quisiéramos. No, es una realidad. Esto sabemos. ¿Cómo lo sabemos?
Pues, ¿has vivido algún tiempo ya en Cristo? ¿Más de una semana? Entonces, si has vivido más de una semana, sabes que hay problemas. Si has vivido 2 semanas, sabes que esa semana pasada fue terrible, pero que lo que pasó fue que Dios ejercitó tu fe y la segunda semana fue mucho mejor que la primera. Y así, lo sabemos por experiencia, y no solo por experiencia, sino porque el Espíritu Santo, ¿te acuerdas que lo estudiamos la semana pasada? Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos suyos, y si hijos también herederos. Por tanto, sabemos esto. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que esta promesa no es para todos. Si tú, alguien que está pasando problemas, le dices, mira, la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan para bien, primero asegúrate que sea un creyente. Porque esta promesa es ¿para quiénes? Los que aman a Dios. Para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Pero no es para todos, no es para los que se portan bien. No es para los que van a la iglesia, no es para los que vienen a Semilla, para los que... No, es para los que aman a Dios. Y esto no es algo así como místico o sentimental. A ver, ¿quién cuando ora dice Diosito? Quiere decir que tú amas a Dios. No está hablando de eso. Jesucristo definió muy bien cómo saber quién ama a Dios. Jesucristo en Juan 15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, esta es una promesa para aquellos que aman a Dios, aquellos que viven en sus mandamientos. Y tú dirás, pero ya habíamos quedado que eso es imposible, que la ley no se puede cumplir. Sí, no se puede cumplir, también lo vimos en nuestras fuerzas. Pero cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿te acuerdas? Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo desde adentro produce en nosotros el querer obedecerle y caminar en su verdad. Lo estudiamos hace un par de semanas. Pablo dice, citando a Jeremías, no será leyes de piedra, sino que mi ley la escribiré en su corazón y en su mente. Y esto va a funcionar de adentro hacia afuera. Entonces no se trata de que para poder tener esta promesa tienes que guardar sus mandamientos. Se trata de que si has conocido al Señor, porque Jesucristo nos amó primero. Juan dice que nosotros le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Él partió. Entonces nosotros, cuando nos topamos con el amor de Dios, hay una respuesta natural. Bueno, hay dos. Una, amarle, y la otra, despreciarle. Y eso va a dar un fruto. ¿Guarda sus mandamientos o no? Y si guarda sus mandamientos, hay una promesa increíble. ¿Cuál? Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, leámoslo bien. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. No, les ayudan a bien. No que les salen bien. ¿Hay cristianos que hacen malos negocios? Sí. ¿Que toman malas decisiones? Sí. ¿Que eligen mal alguna cosa que tengan que elegir? Sí. ¿Y pagan consecuencias por eso? Sí. No es una promesa que dice, pues te corrieron del trabajo, Dios tiene un trabajo mejor para ti. A veces no. ¿Por qué? Porque esto de todas las cosas les ayudan a bien, el bien no es un bien carnal. Ya lo vimos. En este mundo estamos muertos. De este mundo nada vale. Entonces, las cosas que ayudan es a un bien supremo, a un bien espiritual. A lo mejor en ese trabajo estabas ganando mucho, y porque ganabas mucho, tu corazón se estaba inclinando hacia el dinero y hacia lo material. Y Dios permite que te corran del trabajo o que pierdas el trabajo y nunca más en tu vida probablemente vas a volver a ganar igual. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Eso ayuda a bien. Enfermedades pueden ser nuestra gran salvación. Y tú dices, ¿cómo una enfermedad puede ser una gran salvación? Sí. No sé tú, no fue mi caso.
pero conozco muchas personas que fue a partir de una enfermedad que conocieron al Señor. Y conozco muchos otros que fue a partir de una enfermedad que verdaderamente se entregaron al Señor. En algunos casos, la enfermedad sanó, en otros, no. Por eso cuando oramos por alguien que está enfermo, oramos y sí, le pedimos, Señor, tú puedes sanarle. Si quieres, lo puedes hacer. Y te rogamos que lo hagas, pero nos sujetamos a tu voluntad, porque lo que tú quieres es bueno. He orado por muchas personas y como les dije antes, algunos se han sanado, otros han muerto, otros no ha pasado nada. Dios ha hecho su voluntad, pero a los que aman a Dios, todas estas cosas ayudan a bien. Y eso me lleva a lo que sigue, porque dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito, y no es mi propósito. Mi propósito carnal podría ser, pues, ¿cuál es el propósito de todo el mundo? Tener una buena chamba, tener una buena casa, tener una buena esposa o un buen esposo, tener una buena familia, tener un buen coche. Y ya, ese es mi propósito. Para llegar a eso tú puedes tomar distintos caminos. El camino de la honestidad y estudiar y trabajar, o asaltar y llegas igual. Buscar una esposa, esperar pacientemente y que Dios obre, o ir probando una y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra. Pero es decir, el propósito es el mismo. Cambia el camino, pero el propósito es el mismo. Y lo que está diciendo acá es que hay un propósito mayor que no es el mío, es el propósito de Dios para a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál será su propósito? En Isaías Dios dice claramente, para gloria mía los he creado. Ese es su propósito. Y lo va a desarrollar Pablo acá más adelante. Acompáñame al versículo 29. Y aquí es donde entramos al terreno más enredado. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está un primer propósito. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él, el Hijo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí hay un caminito que Pablo describe. Primero dice, conoció, es la primera etapa. A los que antes conoció, segundo paso, los predestinó. Con un propósito, ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tercer paso, después de haber sido predestinados, dice, a estos también llamó. Entonces, conoció, predestinó, llamó. Y último paso, a los que llamó, a estos también, no es el último, justificó, que ya vimos que es justificar. Y luego, a los que justificó también, glorificó. Primera cosa interesante, todo está en pasado. No dice a los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y va a glorificar. Delante de Dios la obra ya está completa. Delante de Dios nosotros ya estamos en un estado glorificado. Por eso nos puede recibir, dice Judas, delante de su presencia sin mancha y con gran alegría. Lo cual me lleva a una cosa importante. Él o la que tienes a tu lado, a los ojos de Dios está en un estado glorificado. Y tú dirás, ¿te cae? ¿En serio? Pero es que yo lo conozco o yo la conozco. Y esto es cualquier cosa menos un estado glorificado. Delante de Dios sí. Delante de Dios sí. Y ahí estamos llamados a vivir ante ese respeto común por la obra de Dios. No por quien se merezca. Si nos empezáramos a repartir merecimientos, ¿quién sería el primero en ser decapitado? Entonces, número uno, estamos hablando de una obra de Dios. Ahora, esto de antes conoció,
que es una sola palabra en griego, es una sola, diríamos el día de hoy, preconoció. ¿No? Preconoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Eso ha servido de debate para cientos de páginas de libros y anaqueles en teología. ¿Por qué? Porque en la corriente teológica hay dos grandes vertientes. Los calvinistas, por un lado, y los arminianistas, por otro. Calvinismo versus arminianismo. Y si tú ya estás enterado de esto, lo vas a entender. Si tú no estás enterado, pues espero que te quede por lo menos un poquito claro todo este debate. Los calvinistas tienen 5 puntos, no voy a entrar en estos 5 puntos, pero básicamente los calvinistas dicen que Dios nos eligió, basado en su propio deseo. Él dijo, voy a elegir a Iber. ¿Por qué? Pues porque quiero. Sin ninguna razón. Porque Él quiso, eligió. Y los arminianistas dicen que Dios eligió, pero no conforme a su deseo así nomás, sino conforme a su conocimiento de quién iba a responder a su amor. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios sabía quiénes iban a escuchar y a creer, y por tanto Dios los eligió. Y es uno de los puntos en los que el calvinismo y el arminianismo chocan entre sí. El calvinismo plantea que la gracia es irresistible para aquellos que han sido llamados. Cuando escuchen el evangelio, no pueden escapar de la gracia los arresta y no pueden escapar de la gracia. Para los arminianistas, la gracia es resistible. Hay algunos que la toman y hay otros que la rechazan. Y así podríamos seguir en los 5 puntos del calvinismo versus arminianismo. El problema es que la Biblia presenta ambas posturas en distintos momentos. La Biblia sí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero también la Biblia pone, y lo hemos estado viendo desde el principio de Romanos, una responsabilidad en nosotros, nos llama a tomar una decisión. Para el calvinista, nunca tomamos una decisión. Para el calvinista, el ser humano no decide, es depravado por completo, no tiene la capacidad de tomar ni una buena decisión, ni siquiera dónde va a depositar su fe. Por eso un calvinista nunca va a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Levanta tu mano. ¿Por qué? Porque no cree en eso. Un arminianista va a decir, Dios está hablando, ¿quién quiere recibirle? ¿Quién está sintiendo que Dios lo llama? Y tú dices, ok, ¿y en Semilla qué somos? ¿Calvinistas o arminianos? Digamos que somos calvinianos. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios presenta suficiente evidencia en ambas posturas. Sí es verdad, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y quieres que te diga una cosa, yo no estaba buscando a Dios. Él me escogió. ¿Por qué? Porque quiso, por pura gracia. Yo no hice nada. Él me tomó, Él me abrazó, casi, y alguna vez los he platicado, me agarró de la oreja y me llevó a escuchar su evangelio. Pero creo que hay una responsabilidad en todo creyente. En todo creyente está llamado a caminar en fe. Entonces, este versículo es un versículo de debates. ¿Por qué? Porque los arminianos te van a decir, los arminianos, los que piensan que tú decides, etcétera, etcétera, van a decir, ahí está claro. Primero Dios conoció a los creyentes. Por tanto, sabía quiénes iban a creer. Luego los predestinó. Yo sabía que Roberto iba a creer, entonces lo predestino para mi reino. Después de predestinarlo, lo llamo. Un llamado que obviamente él no va a poder resistir, porque, estoy hablando del punto calvinista, el punto calvinista,
borren todo eso, calvinismo. Calvinismo dice, Él conoció, eligió, llamó, justificó y glorificó. El arminiano, por el contrario, dice, bueno, Dios realmente sabía quién iba a decidir. Entonces, todo esto es una ensalada teológica. Y podríamos pasarnos 3 días aquí debatiendo y encontraríamos puntos bíblicos para cada una de estas doctrinas. Yo creo que lo que Pablo está queriendo decir es este resumen en la seguridad que tenemos para los que están en Cristo. Se pasó 8 capítulos hablando de lo que Dios hizo por nosotros. Habló de nuestra naturaleza depravada. Habló de nuestra carne, de lo inútil de hacer las cosas en la carne. Entonces Él no está entrando en un terreno de debate teológico. Él está simplemente diciendo, chicos, tenemos paz en Cristo. En Cristo dice, lo leímos en el versículo 1, no hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación por lo que hicimos atrás. Tenemos esperanza para el futuro porque nuestro cuerpo va a ser redimido y estamos gimiendo por ser redimidos. Pero para el presente también estamos seguros. ¿Por qué? Porque Él nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Entonces, yo creo que la mejor postura es dejarlo así de sencillo. Él está tratando de darnos, de hacernos entender esta paz que tenemos en Cristo. Por eso dice el verso 31 y empieza a partir del capítulo 31 a sacar algunas conclusiones para cerrar toda esta sección que ha venido hablando. La primera conclusión parte con una pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? O a lo mejor una traducción más cercana es, ¿qué diremos a estas cosas? A todo lo que ha estado diciendo Pablo, ¿qué diremos a todo esto? La respuesta es sencilla. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No te encanta? Muchas veces, y la mitología popular ha puesto esto, ¿no? Que Dios está en un lado de la balanza y Satanás está en el otro lado de la balanza y hay una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y ahí está el yin y el yang y todo esto es la cultura popular, la sabiduría popular. A veces la sabiduría popular es sabia, pero otras veces solo es popular. Y olvida un detalle. Dios no es un ser creado, Satanás sí. Y le está diciendo claramente el Señor, si Él está de tu lado, ¿quién contra ti? Como decía alguien por ahí, tú con Dios ya eres mayoría. Y esa es la verdad. Entonces primera conclusión y nuestro primer punto de descanso es, ¿qué diremos a todo esto? Si Él está de nuestro lado, no hay nada más que agregar. Verso 32, a lo mejor alguien dirá, pero ¿cómo estoy seguro de que, esto pasó hace 2000 años? ¿Cómo estoy seguro de que ahora todavía el Señor me quiere? ¿Cómo estoy seguro de que ahora el Señor todavía va a sostener mi vida? ¿Cómo puedo estar seguro? Y Pablo dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo estoy seguro? Pues no negó nada, entregó lo más valioso. ¿Cómo no nos va a dar el día de hoy todas las cosas que necesitamos? Tercera conclusión a la que Pablo llega. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A lo mejor alguien dice, híjole, pero es que Iber, no sabes cómo he vivido, incluso después de cristiano. Y Pablo dice, puede ser que hayas vivido, incluso después de cristiano, que hayas vivido mal. Pero ¿quién te va a acusar? ¿Quién puede acusarte? Porque ¿qué es lo que dice? Dios es el que justifica. ¿Y te acuerdas? Justificar no es solo perdonar. Justificar no es que de pronto toda tu cuenta está en ceros. Justificar es que es limpiada tu deuda, pero además se te atribuye toda la riqueza de justicia de Cristo. No es borrón y cuenta nueva.
es borrón ni vida nueva. Dios te otorga una justicia que era suya a cambio de entregar todos tus trapos de inmundicia en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién nos acusará? Nadie, si Él nos ha justificado. Cuarta conclusión, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Y alguien podría decir, híjole, pero ¿y si de todos modos Dios está enojado? ¿Y si de todos modos, por cómo he vivido, Dios está sacado de onda? Acompáñame antes de leer lo que dice ahí, Juan capítulo 5, versículo 22. Juan 5, 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Padre no va a ejercer el juicio. ¿Quién lo va a ejercer? El Hijo. Jesucristo es el que va a ejercer el juicio. Ahora brinca conmigo por favor a Primera de Juan. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién hace el juicio? Jesucristo. ¿Y quién es tu abogado? Jesucristo. ¿Hay alguna forma de perder ese juicio? No, es imposible para el que está en Cristo. Entonces, Romanos capítulo 8 está diciendo, ¿quién nos condenará? Tendría que ser Jesucristo. Pero no, Él no nos condena. ¿Qué dice después? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, Jesucristo es el que debería juzgar, pero Él es también nuestro abogado. Pero como es un juez justo, no solo es el juez, mi abogado, sino que además tomó mi lugar como el convicto. ¿Sí entiendes? O sea, Él ejecuta el juicio porque es justo. Y un juicio tiene que hacerse y tiene que haber una sentencia. Él es el que toma la sentencia sobre sí mismo. Luego Él es el que me representa ante sí mismo. Y Romanos nos dice, y además de eso, Él está a la diestra del Padre, intercediendo día y noche, dice el libro de Hebreos, por nosotros. ¿Te da paz? ¿Te da seguridad? Y no es todo. Fíjate, versículo 35, porque hasta aquí dirías, ok, Dios está de mi lado, Dios entregó todo por mí, por tanto las cosas que necesite me las va a entregar. Dios no solo me perdonó, sino que me justificó, no hay quien me acuse y no hay quien me condene. Está bien, pero no se queda ahí. Fíjate el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque todo eso podría haberlo hecho un buen abogado. Todo eso podría haberlo hecho un ser adecuado. Pero Dios va más allá. Dios no solo nos protege, sino que nos ama. Y si tú no entiendes la diferencia, piensa en un poli y luego piensa en tu esposa. Uno te protege, pero hay otro que te ama. Y esa es la diferencia. Jesucristo no solo nos protege, sino que además y por sobre todo nos ama. Y su amor está cerrado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí hace una lista de algunas cosas que podrían tratar de separarnos. Número 1,
tribulación. Esto puede hablar aflicciones externas, enfermedades, que te corran del trabajo, pérdidas económicas. Angustia, esto habla de cuestiones internas, depresiones, cosas de tu corazón. ¿Eso te puede separar del amor de Cristo? No. Persecución, no. Hambre o hambruna o desnudez. Y la palabra desnudez, el día de hoy podríamos hacer la referencia como que no tienes ni para vestirte, que has llegado a un punto de necesidad económica que no tienes ni para vestirte. Peligro o espada, ¿alguna de esas cosas nos puede separar? Y la respuesta está en el verso 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué Pablo pone este, que es un extracto del Salmo 44, ahí en la mitad, que parece que no tiene nada que ver con el de arriba, con lo de arriba, ni con lo de abajo? Yo creo que Pablo está tratando de decirnos, estaba escrito, así es la vida de un creyente. Pedro va a decir, ¿por qué se sorprenden con el fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes como si alguna cosa extraña sucediera? Y lo vimos la semana pasada. Nosotros, al estar unidos a Cristo, somos participantes de sus sufrimientos. Pero nada de esto puede romper el lazo de amor con el Señor. Dicho sea de paso y entre paréntesis, la palabra de Dios nos presenta como ovejas, no como leones o como tigres, ¿no? ¿Alguna vez has visto algún batallón que tenga como insignia, son los Marines, ¿no? ¿Qué batallón son? Somos las ovejas. Una oveja no es amenazante, ¿no? Son los tigres, los leones, los, no sé, ¿no? Lo que sea, pero una oveja no es un animal que pueda producir amenaza. Y la palabra de Dios nos presenta como ovejas. Y nuestro cristianismo debe ser llevado así. No estoy diciendo con cobardía, porque sí, estamos llamados a ser valientes y arrojados en nuestro cristianismo, pero sí en nuestro trato con los demás. Nuestro trato con los demás no debe ser amenazador. Cuando alguien te tiene miedo, algo no está bien. Excepto alumnos del Instituto Bíblico, porque ese es otro asunto. Estoy hablando en la relación cotidiana. Cuando alguien de pronto tiene temor de ti, hay algo que no está bien. Tu cristianismo no está siendo presentado como oveja, sino como alguna otra cosa. Y entonces somos llevados como ovejas al matadero. El Salmo 100 dice, nosotros somos ovejas de tu prado, ¿te acuerdas? Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. E inmediatamente después de eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿A qué entraba una oveja al templo? A ser sacrificada. A nada más. No entraba a sentarse, a gozar, ya llegué. Entraba a ser sacrificada. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. Y por eso dice, verso 37, una vez que hemos entendido esta actitud, porque no somos, me encanta, un comentarista dice, lamb es cordero en inglés, lamb, ¿no? Nosotros no somos Lambo, ¿no? Sí, no somos Rambo, no somos Marines, somos ovejas. Pero fíjate qué es lo que dice en el verso 37, antes... En todas estas cosas, ¿en qué cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas somos más que vencedores.
Y este versículo se lo ha tomado tan fuera de contexto, ¿no? Casi, es el último, la última canasta en el último minuto. ¿Puedes? Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y somos más que vencedores. ¡Sas! No es para contextos deportivos, no es para contextos, tú puedes, dale. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué somos más que vencedores? En las tribulaciones, en las angustias, en las persecuciones, en eso no somos vencedores. Un vencedor es aquel que derrota a su adversario. Alguien que es más que vencedor es a quien toma a su adversario a favor de sí. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Un punto más. Dice, antes, sin estas cosas somos más que vencedores. ¿Dice así? No. Antes, después de pasar todas estas cosas, ¿somos más que vencedores? No. En estas cosas. ¿Sabes en qué vencemos? En medio de la prueba. A veces Dios decide librarte de la prueba, pero otras veces Dios decide librarte en la prueba. Y algunas veces Dios decide librarte a través de la prueba. Y tú lo hemos vivido también, estas tres cosas. Algunas veces Dios de pronto, una vez yo íbamos en el coche con mi esposa y con mi hija. Mi esposa se sentía un poco mal, veníamos del hospital y llegando a una calle, Pensilvania me parece, no sé. Normalmente seguiríamos derecho, pero en el instante antes de cruzar la calle, mi esposa me dice, vamos al súper. Entonces me iba a ir a la derecha en vez de irme derecho. Puse el guiñador, estaba a punto de dar un giro al volante y estalló un departamento ahí en nuestras narices. El edificio en la primera esquina que estaba ahí, estalló así enfrente de nosotros. Y fue la mano de Dios de una manera gloriosa. O sea, nunca había visto una explosión de ese tipo. Luego salió en las noticias y todo, un asunto de gas. Gracias a Dios imagínate, era un departamento nuevo, que el techo lo están rentando por si a alguien le interesa. Y Dios te libra de la prueba. Hubiera sido doloroso estar ahí con mi esposa y con mi hija. A veces Dios hace eso y nos libra de la prueba. Otras veces nos libra en la prueba. Un ejemplo, los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel entraron al horno de fuego ardiendo cuando Nabucodonosor mandó que adorasen una estatua y ellos no quisieron, los metieron al fuego, pero Dios los preservó y estuvieron ahí y salieron del horno. De hecho, Nabucodonosor tiene que decirles, ¡hey, siervos del Dios Altísimo, vengan! O sea, si ellos estaban caminando ahí en el fuego podrían haber salido, pero no salieron, esperaron ahí. Es más, hasta pudieron haberle dicho a Nabucodonosor, a ver, ven a sacarnos. Y Dios los preservó en la prueba. Pero a veces Dios nos preserva a través de la prueba. Es decir, que Dios utiliza la prueba como el elemento para crear carácter en ti. Hace no sé cuánto, y mejor no digo fechas, pero hace algunos años, yo viví una prueba muy, muy difícil, muy complicada. Yo vivía absolutamente solo, no tengo familia acá en México, estaba soltero. Y todos los amigos de la época pintaron su raya y se fueron. Y me quedé ahí solito. Fue un tiempo bien feo, tuve una depresión terrible. Pero ¿qué crees? Dios guardó mi corazón y en ese tiempo es en el que Dios ancló mi vida a la palabra. Y si no hubiera sido por esa prueba, el día de hoy, ¿quién sabe qué estaría haciendo? ¿Quién sabe dónde estaría? Estaría a lo mejor viviendo en mis vanidades. Entonces Dios te puede preservar de la prueba, en la prueba y a través de la prueba. Y en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Cómo? ¿Por nuestra fuerza? No. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, y aquí está el último resumen,
Me parece, no. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida. ¿Para quien tiene miedo de morirse? Dios dice, no te preocupes, la muerte no afecta. Para aquel que tiene miedo de vivir y quiere morirse, le dice, no te preocupes, la vida tampoco es suficiente para destronarte. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, y está hablando probablemente de opresión demoníaca, ni potestades, que está hablando de autoridades en todo el rango, desde las celestiales hasta las humanas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estás viviendo, ni lo que va a venir después, ni lo alto, ni lo profundo, y ahí está estableciendo todo el rango de la creación del universo. No importa si eres astronauta y estás en la luna, o estás aquí, o eres minero y estás bajo la tierra. Ninguno de estos lugares es suficiente. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos seguridad en su amor. Y de esa manera Pablo cierra toda esta sección que hemos estado viendo del capítulo 1 al capítulo 8. Comenzó hablándonos acerca de la depravación humana, de cómo el religioso es insuficiente, de cómo el moralista es insuficiente, cómo todos estamos destinados, destronados, destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Pero cómo Dios entregó a su Hijo como propiciación, esto es como el pago del rescate por nuestras vidas. Y luego estudiamos a Abraham, cómo fue por fe, siempre ha sido por fe, no por obras, por gracia, a través de la fe. Y estudiamos a Abraham y luego empezamos a estudiar lo que es la justificación. Cómo Dios no solo, ojalá, si nos hubiera perdonado ya hubiera sido suficiente. Pero no solo eso, nos perdona, nos limpia, nos viste de un manto de justicia. Y luego vimos en el capítulo 8 todos los beneficios de esta justificación. Beneficios pasados. Ninguna condenación hay, no importa lo que has hecho, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Tenemos esperanza hacia el futuro. Por eso gemimos porque vamos a ser redimidos. Y tenemos esperanza en el presente, porque no importa lo que vivas y lo que vayas a vivir. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y termina diciéndonos, nada puede separarnos de su amor. ¿No te gusta? ¿Ahora qué? ¿Calvinistas o arminianos? La neta, si no le has entregado tu vida al Señor, y tú dices, es que a lo mejor a mí no me ha escogido. Si estás aquí, Dios te escogió y te la está ofreciendo. Y si tú estás diciendo, híjole, pero entonces ¿puedo perder mi salvación? Si le has entregado tu vida al Señor, ¿qué es lo que acabamos de leer? Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, si has estado caminando mal, arrepiéntete y regresa. Arrepiéntete y regresa. ¿Para qué vamos a comprobar si la salvación se pierde o no? ¿Por qué vivir una vida miserable? ¿Por qué no vivir la vida? ¿No te parecería absurdo tener la entrada al cielo y decir, pues voy a ver si es que pierdo la llave? ¿No es de necios? Si has estado caminando en pecado, el día de hoy simplemente arrepiéntete. Deja que los teólogos debatan sobre las cuestiones teológicas. Nosotros no somos teólogos, nosotros somos hijos de Dios, rescatados por su sangre y para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Padre, tú no nos vas a poner un examen de doctrina para llegar a tu reino. Simplemente vas a ver si nuestros nombres están escritos en tu libro de la vida. Y el día de hoy, Señor, yo te ruego que todos nosotros tengamos la certeza de que tú has escrito nuestros nombres en tu libro. Y no solo la certeza,
sino que además esa certeza sea tan fuerte en nosotros que nos lleve a vivir una vida que te agrada en respuesta a tu amor, y podamos vivir con la confianza de que de ese amor nada puede separarnos, y que ese amor es la puerta que permite que todas las cosas ayuden a bien. Ahora, Señor, yo te ruego por aquellas personas que están pasando tiempos difíciles en salud, en la economía, en la familia, en el trabajo, en el vecindario. Si hay alguien aquí, Señor, que no ve que las cosas ayuden a bien, que ve que las cosas van de mal en peor, Padre, abre sus ojos, muéstrale tu esperanza una vez más, levanta su cabeza y glorifícate, Señor, mostrándole al mundo de que tú no necesitas darnos un trono para sentarnos contigo, que con tu trono es suficiente, que tú no necesitas darnos salud para hacernos sentirnos vivos, con tu vida es suficiente. Y no necesitamos riquezas para ser ricos, con tu herencia es suficiente. Y estamos seguros en ti, Señor, y te lo agradecemos, y te honramos y te glorificamos por esto, Padre. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.